Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile luego de mucho tiempo. Y es que, señores, ha salido una nueva actualización en Warzone Mobile. Me va a decir dentro, pero este juego no había cerrado. Pues sí, o sea, no se puede descargar desde la Play Store ni desde la App Store. Es más, si lo buscas no te va a aparecer. Pero si lo buscas en Google, le pones Warzone Mobile, te sale el link, lo seleccionas y te lo muestra en la Play Store. Y hay una actualización de 200 megas. Pero adivinen qué, vamos a hablar a detalle de esto. O sea, actualizan el juego, como ustedes saben, pues ya lo eliminaron completamente incluso de la web oficial de Call of Duty. Ahora solo te aparece el nuevo Black Ops 7, Black Ops 6, COD Mobile, etcétera. Creo que ya no sale el Warzone Mobile, creo la web oficial, o sea, como principal, es que ustedes saben que le dabas al slot y te salía, ya no te aparece. Ahora, el juego, como ustedes saben, tiene los servidores activados. ¿Qué es lo que ha pasado con esta actualización? Actualizaron el juego, pero no sé si sea el único que le está pasando. Pero buscas partida, no te encuentra partida. Y me decís, Destro, pero debería encontrar partida. No encuentra partida. Y, o sea, estoy de acuerdo que hay gente jugando aún, porque desde que anunciaron el cierre, ahora la gente, pues, le dio por jugar más. O sea, clase lo que era. Anuncian el cierre y se ponen a jugar. O sea, y esto no es broma. O sea, la gente que sí juega el juego y le gusta, lo empezaron a jugar cuando anunciaron el cierre. Como quien dice, para disfrutar las últimas glorias del juego. Está bien, o sea, cosa que estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esta actualización? Si vos vas a esta actualización correspondientemente y lo actualizas, no te va a dejar encontrar partida. Yo intenté en Verdansk, intenté en Rebirth, intenté, perdón, en multijugador, que en multijugador es más sencillo porque pues solo encuentra pocas personas o encuentra bots o algo por el estilo, pero bueno, en fin, no encontré partida. En fin, estas partidas son grabadas antes de esa actualización, cuando estaba jugando con la SWAT 556, con el kit de conversión de la Grau, mejor dicho, y ya no encontré partida. O sea, se echaron el juego y no se puede actualizar el juego. O sea, por ende, no se puede actualizar el juego y por ende, o sea, tal cual, no se pueden buscar partidas. Así que no recomiendo que actualicen. En serio, o sea, para la gente que no lo sepa, no actualicen esa versión de 80 megas. Lo bueno es que no les aparece en Play Store, en App Store, así que no se debería actualizarle. Así que no actualicen. O sea, les recomiendo no actualizar. Es más, utilicen el último APK que yo les subí. O sea, en serio, utilicen el último APK que yo les subí completamente al canal. Que ese es el último APK de la última actualización que metieron mejor dicho, unos días después. Creo que fue, si no estoy mal, después de la temporada recargada, que fue la última actualización de Warzone Mobile. Porque después, al par de días, anunciaron que ya no iba a tener soporte y que no iban a actualizar con lo que eran las nuevas temporadas, ni con las nuevas armas, etcétera. A Warzone Mobile yo honestamente le doy 3-4 meses como mucho con los servidores activados. Luego de ahí, pues, automáticamente cierra lo que quede del juego. Que es triste, pero es que vamos a ser sinceros, o sea, el problema de Warzone Mobile, yo lo he dicho muchas veces, no es que sea un mal juego, no es que tenga mal contenido, sino es que lo que lo jodió fue la optimización. Porque imagínate que tiene más jugadores que Arena Breakout. O sea, imagínate, y Arena Breakout es un juego que sí está optimizado. Lo que pasa es que Arena Breakout es un juego de nicho. Para que mires que un Call of Duty, pese a que esté en la mierda, tiene jugadores. Si no estoy mal, Warzone Mobile tenía a lo mucho 200.000 jugadores en total. Por ahí anda la cifra que, o sea, no está mal. O sea, estás hablando que 200.000 jugadores no está mal. O sea, acordate de que, por ejemplo, Warzone en PC tendrá sus 300.000, 200.000 jugadores. Y lo digo por el tema del problema de los hackers, porque donde más jugadores hay actualmente es en consola. Donde más gente juega el Warzone es en Xbox y obviamente en PlayStation. Luego le sigue Battle.net, seguramente seguiría Steam, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, como te digo, o sea, no son mal jugadores de 200.000. Lo que pasa es que si esas 200.000 personas no hacen ingresos, pues es el problema, porque los ingresos de Warzone Mobile andaban en 200.000, loco. Que es muy poco para una saga tan buena como lo que es Call of Duty. Y como ustedes saben, si comparas con COD Mobile, pues la cifra es más del 100% de ganancia. O sea, se da cuenta que COD Mobile te genera 20 millones al mes. Y Warzone Mobile ya solo estaba generando 200.000 al mes. A ver, para una compañía AAA que solo le encanta el dinero, le sale más rentable pues eliminar el juego, porque es caro este juego. Warzone Mobile es caro, muy caro. Diría que por eso es el mayor fracaso de Activision, porque es el juego más caro desarrollado a nivel técnico. O sea, no es porque el juego sea algo barato, no. O sea, estamos hablando de cosas fuertes, de que el juego pues sí es carito, loco, sí es carito y se nota muchísimo. En fin, ¿qué decir actualmente de lo que está pasando con Warzone Mobile? Honestamente, ojalá en un futuro vuelvan a sacar un nuevo Call of Duty con un nuevo motor gráfico, porque con Mobile lo pueden mejorar, o que mejoren con Mobile con un nuevo motor gráfico. O sea, no sería la primera vez que un nuevo juego va a implementar un nuevo motor gráfico. Es más, incluso juegos como lo que es Rainbow Six, Valorant o otros juegos, incluso como Counter Strike,
han mejorado su motor gráfico y siempre se han quedado con las mismas recompensas. Lo digo para que las skins siempre se queden en tu cuenta, porque ustedes saben, al menos si cambias el motor gráfico o lo mejorás, que no estaría mal, porque imagínate que hasta Valorant va a pasar a Unreal Engine, pues no estaría mal. O sea, no estaría mal tener un cambio generacional de motor gráfico y que sería muy bien apoyado. Además, teniendo en cuenta que es COD Mobile. COD Mobile es uno de las compañías más apoyadas. Y teniendo en cuenta de que COD Mobile también van a mejorar el movimiento, pueda que tengamos nuevos mapas dentro del juego y que metan mejora. O sea, tal vez no metan un nuevo Call of Duty, pero al menos que mejoren ya el COD Mobile con un nuevo motor gráfico que lo necesita para meter nuevas mejoras como lo que es jugabilidad, movimiento, etcétera. Y créeme, o sea, todo apunta de que COD Mobile va a recibir esas mejoras porque Activision ya no creo que te saque un nuevo Call of Duty por parte de ellos en dispositivos móviles. O sea, que si va a sacar un nuevo Call of Duty o mejorar el Call of Duty Mobile, solo va a ser con Tencent. Porque es que ya quedó claro que los chinos son magos para hacer cosas relativamente buenas en dispositivos móviles. O sea, que esté optimizada, al menos. Lo de la monetización es una miércoles, o sea, tal cual. Nunca me ha gustado la monetización de los chinos. Porque, pues, ya saben, prefiero lotes, prefiero precios fijos antes que precios completamente exorbitantes. Pero, pues, bueno, al fin y al cabo veremos qué pasa. En fin, ha salido esta actualización, 200 megas dentro del juego. 80 megas dentro de la Play Store. Y sí, no es broma, loco. Salió una actualización de Warzone Mobile. Ni yo me creía que iba a salir una actualización de Warzone Mobile. Es más, yo creo que nadie pensaba que iba a salir una bendita actualización de Warzone Mobile. De repente actualización y no te deja entrar a las partidas ni a los servidores. Se echaron el juego, o sea. Así que no actualicen. O sea, o vuelvan a la actualización anterior, que es lo mejor. O sea, honestamente pienso yo que lo mejor es volver a la versión anterior. De todas formas, yo la tengo subida, es lo bueno. Yo tengo las APKs anteriores. También tengo la APK de la 3.10 por si querés jugar la versión de la 3.10. La 3.10 sigue activa para que ustedes lo sepan. Y la versión anterior sí te deja entrar a las partidas. Así que, para que se hagan una idea de cómo está la cosa. Así que mi recomendación sencillamente es no actualizar. Quédate con la actualización correspondiente que tengas. O si quieres jugar la 3.10, también está la 3.10. Recuerda que si te avanza los niveles de arma, los camuflajes si se te pasan a PC y consolas. También lo del paso de batalla, la experiencia sí se pasa a PC y consolas. Así que estamos bien en ese aspecto para que se hagan una idea. Todo lo del progreso cruzado sigue activado. Por si en dado caso tenés PC o consola. Recordad de que todas las skins, la jugabilidad y demás, pues lo tenés actualmente en PC y consola sin problema alguno. Cualquier otra duda que tengas me la haces saber. Y como siempre, pues muchas gracias por tu apoyo. Lamentablemente, que yo sí quería que llegara la LS10 y la FFAR a Warzone Mobile, honestamente. Aunque sea con el nuevo pase de batalla. Pero hasta ahí quedamos, loco. Quedamos hasta la temporada número 3 y pues veremos qué pasa. Ojalá, y no creo, porque ya no creo que haya integración de Black Ops 7 con Warzone Mobile. Pues den alguna noticia de lo que viene para Call of Duty con la nueva jugabilidad y lo que quieren montar, básicamente ellos. En fin, cositas de la vida y nos vemos en el próximo video del canal. Claro que sí.